Ahora hablaremos de la enfermedad renal crónica. Esta es una patología progresiva que causa morbilidad y mortalidad significativa debido a la importancia de la función renal en el mantenimiento de la homeostasis. En la población pediátrica, en la mayoría de los casos, no se puede hacer un diagnóstico preciso de la causa, ya que los pacientes acuden tarde en busca de atención médica. Pero dentro de las causas más comunes podemos encontrar las glomerulopatías con un 40 a un 50%, las uropatías obstructivas con un 6 a un 10%, las nefropatías hereditarias de un 5 a un 10%. En nuestro país no existen datos que puedan estudiar a los pacientes con enfermedad renal crónica, incluyendo sus aspectos epidemiológicos y clínicos de los mismos, los cuales serían de gran utilidad en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas de salud que benefician a la población pediátrica con dicha enfermedad. Ahora vamos a definir la enfermedad renal crónica. Esta es una afección crónica en la cual los riñones sufren un daño permanente y la función del riñón se ve disminuida y va empeorando con el tiempo. La enfermedad crónica del riñón también se conoce como enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Esta afecta a personas de todas las edades y razas. En la enfermedad renal crónica hay 5 estadios. El primer estadio es que comprende una filtración glomerular mayor de 90 y lo describimos como un daño renal con una filtración glomerular mayor. Segundo estadio, con una filtración glomerular de 60 a 89. Lo describimos como un daño renal con ligero deceso de filtración glomerular. El tercer estadio, con un daño renal de 45 a 59. Lo describimos como un descenso ligero moderado de filtración glomerular. El estadio 3B lo describimos con una filtración glomerular de 30 a 44 y lo definimos como un descenso moderado de filtración glomerular. El estadio 4 con una filtración glomerular de 15 a 29, descrito como un descenso grave de filtración glomerular. Y el quinto estadio con una filtración glomerular menor a 15 lo describimos como un fallo renal. Dentro de los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica podemos encontrar hinchazón e inflamación del tejido alrededor de los ojos, pies y tobillos, micción frecuente en niños de 5 años o mayores, enuresis nocturna prolongada. La enuresis nocturna son todas aquellas micciones involuntarias que ocurren en la noche. También tenemos el crecimiento atrofiado o deficiente comparado con grupos de pares de edades similares. Está la pérdida del apetito y la náusea crónica, fatiga, dolor de cabeza severo frecuente debido a la presión arterial alta. También hay anemia y palidez debido a la disminución en la producción de los glóbulos rojos. La enfermedad renal crónica nosotros la podemos diagnosticar por varias maneras. Dentro de ellas tenemos análisis de sangre, análisis de orina, estudios de diagnóstico por imagen o extirpación de una muestra de tejido de riñón para realizar pruebas. ¿Cómo se trata la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica se considera como un daño permanente a los riñones, es decir, que es irreversible o que no se puede curar. Sin embargo, se han visto grandes mejoras en la atención médica de los niños con enfermedad renal crónica, que pueden retrasar el progreso de la enfermedad y pueden prevenir que otras enfermedades graves se desarrollen. Como esta es una enfermedad ya crónica, es necesario brindar una atención médica de calidad para prevenir que enfermedades oportunistas compliquen más la salud del paciente. Entre los objetivos principales del tratamiento está ayudar a tratar la enfermedad que puede estar causando la enfermedad renal crónica, controlar los síntomas de la enfermedad renal crónica y retardar el progreso de la enfermedad renal crónica con una dieta apropiada y con medicamentos. Estos pacientes tienen que alimentarse de manera saludable, con baja ingesta de proteínas, para tener una buena evolución al tratamiento.
Prepárase para el eventual caso de una insuficiencia renal fase 5 y la necesidad de diálisis o de un trasplante de riñón. Desgraciadamente en el país el trasplante de riñón no es una práctica que se haga con mucha frecuencia y los pacientes que logran adquirir un riñón muchas veces tienen que viajar al extranjero. También se debe mantener un adecuado estado de hidratación con sodio sérico en torno a 140 mil equivalentes por litro, mantener cifra de potasio sérico entre 3,5 y 5,5 mil equivalentes por litro y mantener bicarbonato sérico entre 22 y 24 mil equivalentes. El tratamiento de la enfermedad renal crónica. Primero, un tratamiento de mantenimiento y segundo, un tratamiento de reemplazo. El tratamiento de mantenimiento. Por lo expuesto anteriormente, podemos evidenciar que la enfermedad renal crónica es por tanto una patología multisistémica que requiere un abordaje complejo y también multidisciplinario para ser capaces de cuidar al paciente en todos sus aspectos, actuando tanto en el aspecto preventivo de la progresión de la enfermedad renal como repercusión a otros órganos, mejorando la calidad de vida y reduciendo la mortalidad. El tratamiento de reemplazo. El tratamiento de sustitución de la función renal se establece de acuerdo a reducción de la tasa de filtrado glomerular antes especificada, con enfermedad renal crónica terminal confirmada y acceso a nivel secundario de atención o centros especializados y podrá realizarse según sea la modalidad. Continúa mi compañera. Hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en filtrar la sangre periódicamente. Durante este proceso, la sangre se extrae del organismo y se le hace circular por el dializador o filtro, donde se eliminan las toxinas acumuladas y el exceso de líquidos. Después se devuelve la sangre limpia al organismo. Peritoneodiálisis. La diálisis peritoneal es una técnica sencilla y segura y de fácil aprendizaje para el tratamiento de la enfermedad renal crónica a cualquier edad. Utiliza para la depuración y ultrafiltración la membrana peritoneal. Trasplante renal. El trasplante renal consiste en colocar quirúrgicamente un riñón sano de un donante en el cuerpo de la persona afectada. Los riñones trasplantados pueden provenir de donantes fallecidos o vivos. Deberás recibir medicamentos por el resto de tu vida para evitar que el cuerpo rechace el nuevo órgano. Presentamos un caso clínico. Paciente varón de 2 meses de edad, con tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por distensión abdominal, irritabilidad y rechazo a la lactancia. Antecedentes: parto eutóxico al 7º mes, peso al nacer 2.200 gramos. Permaneció por 3 días en incubadora, internado en el Hospital de Pediátricas al mes 20 días de edad por sepsis. Al examen físico, peso 2.690 gramos, temperatura 37 grados centígrados, frecuencia cardíaca 134 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 58 respiraciones por minuto. Presión arterial 80-50 miligramos de mercurio. Tumoración en región inguino-escrotal. Resto del examen físico normal. Exámenes auxiliares. El primer día de hospitalización, AGA, pH de 6.878. PCO2 25.5 miligramos de mercurio, PO2 50.3 miligramos de mercurio,
HCO3 4.6 y la saturación de oxígeno 52.9, creatinina 4.33. Séptimo día de hospitalización, AGA pH 7.252, PCO2 19.2 miligramos de mercurio, 90 PO2 90 mH y HCO3 8.2, saturación de oxígeno 95% y creatinina 4.49. En la ecografía renal realizada el sexto día de hospitalización, podemos ver que el riñón derecho mide 1.74 centímetros. Hiperecogénico, diferenciación corticomedular. Riñón izquierdo 4.8 centímetros por 3.5 centímetros. Contornos regulados por la presencia del córtico medular. Múltiples formaciones quísticas de hasta 0.12 centímetros de diámetro. Sistema pielicoelicial no dilatados. Parénquima renal de 0.10 centímetros de grosor. Hiperecogénico desinferenciado. Proceso de atención de enfermería. En la valoración, el paciente pediátrico masculino de 2 meses de edad, tumoración región inguinal escrotal. En el diagnóstico, distensión abdominal, irritabilidad y rechazo a la lactancia. Diagnóstico: permaneció por 3 días en incubadora, internado en el hospital de pediátricos al mes 20 días de edad por sepsis. Planificación: monitoreo de funciones vitales. Revisar la tarjeta de medicamentos para aplicar analgésico que le ayude a calmar el dolor. Solicitar a su madre que le brinde lactancia materna a pesar del rechazo. Una vez se haya aplicado analgésico, tal vez ya pueda alimentarse y tolerar la lactancia materna. Revisar que haya cumplido con los exámenes requeridos para valoración y diagnóstico. Ejecución: administrar analgésicos. Determinar otra forma de alimentación. Vigilancia y monitoreo de signos vitales. Vigilancia de aplicación de medicamentos tomando en cuenta su patología. Llevar al paciente a cumplir sus exámenes según el expediente. Evolución: mejoría de su irritabilidad, tolerancia a la lactancia materna u otra forma de alimentación que se haya acordado con su madre. Signos vitales en parámetros aceptables. Estar atento que el niño se haya calmado. Y una vez completados los exámenes, ecografías y todas las medidas diagnósticas, será mucho más fácil controlar los signos y los síntomas que presenta y lo mantiene irritable y enfermo. Conclusión: la enfermedad renal crónica es una enfermedad de alta prevalencia en la población infantil, por lo tanto se requiere que los profesionales de enfermería se preparen para lograr su prevención y proporcionar un cuidado de alta calidad al paciente y a su familia. Los niños que padecen enfermedad renal crónica presentan diferentes alteraciones y según la etapa de desarrollo en la que se encuentran, requieren que se les brinde amor y compañía para fortalecer su autoestima, confianza y seguridad, elementos que le permitirán afrontar la enfermedad e implementar estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento para evitar complicaciones y permitir la recuperación. Durante el cuidado del niño con enfermedad renal crónica es importante considerar también el núcleo familiar, ya que éste debe afrontar cambios en su dinámica debido a las necesidades propias del niño que padece esta enfermedad. Es importante recalcar la importancia del profesional de enfermería en el tratamiento, prevención y manejo de la enfermedad renal crónica, ambulatorio u hospitalizado, y que de este dependerá en gran parte la adherencia del niño y su familia a su tratamiento. Buenas tardes, compañeros, somos el grupo número 6. Y nuestro estudio de caso es el niño con síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica. Esta
tardes pondremos Matilde Calix, su servidora Flor Cruz y la compañera Sara Cerda. Como una breve introducción, podemos decir que el síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría. Síndrome nefrótico es el término clínico que se aplica a enfermedades glomerulares caracterizadas por proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro, edema y dislipidemia. La proteinuria es el signo clínico de la lesión del podocito o podocitopatía, que causa pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través de la pared capilar del glomérulo. El síndrome nefrótico idiopático constituye el 90% del síndrome nefrótico en niños entre 2 y 12 años, y la respuesta al tratamiento abarca un amplio espectro de posibilidades, de modo que los pacientes pueden mostrar grandes diferencias en cuanto al pronóstico, el tratamiento y el riesgo de enfermedades renales crónicas. En la clasificación del síndrome nefrótico tenemos dos clasificaciones. La primera es el síndrome nefrótico primario y el síndrome nefrótico secundario. En el primario tenemos tres características. Está el idiopático, que constituye el 90% del síndrome nefrótico en niños entre 2 y 12 años. El congénito, que se da en aquellos niños o población pediátrica menor a 12 meses. Y el genético, que se debe a mutaciones de la proteína podocitaria y se presentan desde el periodo fetal hasta la vida adulta. En el síndrome nefrótico secundario, este puede ser desencadenado por otras enfermedades, como otras nefropatías o patologías que también afectan al riñón, como glomerulonefritis aguda, púrpura, síndrome de Alport, enfermedades sistémicas como la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes, amiloidosis, síndrome hemolítico urémico y enfermedades infecciosas como el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, VIH, malaria y algunas neoplasias. Este síndrome también puede ser desencadenado por el uso de ciertos fármacos AINES como sales de oro y penicilamina. En la descripción patológica podemos decir que es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría, caracterizada por proteinuria, hipoalbuminemia y edema. El edema es uno de los signos que evidentemente podemos ver en un paciente, y este puede ser un edema que comienza en el rostro y desciende hasta el abdomen y miembros inferiores. En el síndrome nefrótico se ve aumentada la permeabilidad de la barrera de la filtración glomerular. La etiología de este síndrome nefrótico idiopático primario es desconocida. No se conoce a ciencia cierta qué es lo que lo causa, pero la enfermedad de cambios mínimos es la causa más asociada con el desarrollo del síndrome nefrótico en pediatría. Y se dice enfermedad de cambios mínimos porque al evaluar el glomérulo, este parece estar en una condición sana, pero realmente no es así porque desencadena varios signos y síntomas. Entre los signos y síntomas del síndrome nefrótico está proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, edema periorbital o palpebral, es decir, alrededor de los ojos de los niños se forma un edema y pues se puede ver a simple vista. Hiperlipidemia mayor a 300 miligramos por decilitro. Esta es una alteración del perfil lipídico donde los colesteroles totales se ven aumentados. Edema en genitales, edema en miembros inferiores, orina con espuma, que es el resultado de la excreción de proteínas. Aumento de peso debido a la retención de líquidos, fatiga y falta de apetito. El aumento de peso no es debido a ganancia de masa muscular o de grasa. El edema es causado por la retención de líquidos en el organismo. Como datos epidemiológicos, el síndrome nefrótico idiopático constituye el 90% del síndrome nefrótico en niños entre 2 y 12 años.
La incidencia de esta patología en pediatría es menor. En menores de 16 años es de 2 a 7 nuevos casos por 100.000 niños al año, siendo la prevalencia 15 casos por 100.000 niños. Esta patología también se presenta preferentemente entre los 2 y 8 años, con máxima incidencia en niños de 3 a 5 años. En la población pediátrica esto es más frecuente en varones que en niñas, y el rango se sostiene en adolescentes y adultos, es decir, la prevalencia se mantiene en que es en los hombres en quienes más se ven afectados por esta enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico o cómo se diagnostica el síndrome nefrótico? El diagnóstico es realizado por estudios de laboratorio y por la revisión física. En los estudios de laboratorio generalmente se indican hemogramas e inmunoglobulinas para evaluar alteraciones secundarias, serología viral, complemento y estudio de autoinmunidad para descartar un síndrome nefrótico secundario, ya que las patologías secundarias también desencadenan este síndrome. Cultivos, exudado faríngeo, proteínas urinarias como pruebas iniciales. Encontrar proteínas en orina es uno de los síntomas más característicos de esta patología. Análisis de orina o examen general de orina. Urea y creatinina, niveles de albúmina sérica, perfil lipídico, electrolitos séricos, TAC de tórax. El TAC de tórax se realiza con la finalidad de encontrar alteraciones a nivel pulmonar, ya que cuando los pacientes presentan edema generalizado muchas veces también se encuentran alterados, los pulmones, ya que el agua, al no poder eliminarse del organismo, también se acumula en los pulmones. Ultrasonido renal, anamnesis y examen físico. En pocos casos se requiere de biopsia renal para confirmar el diagnóstico de síndrome nefrótico, a menos que el síndrome nefrótico sea en la clasificación síndrome nefrótico córtico resistente, es decir, aquel síndrome nefrótico que no tiene una buena respuesta a los fármacos corticotiroideos. Dentro del tratamiento nefrótico tenemos en el tratamiento de primera línea los corticosteroides. Estos son la base del tratamiento, pero alrededor del 50% de los pacientes evolucionan a corticodependencia. La mayoría de los pacientes responden a este tratamiento. Tenemos la terapia esteroide con prednisona oral a 60 miligramos por metro cuadrado al día, con un máximo de 80 miligramos al día durante 4 semanas, seguido de prednisona oral 40 miligramos por metro cuadrado al día, con un máximo de 60 miligramos al día por 4 semanas más. Dentro del tratamiento de segunda línea tenemos el diurético de asa. Aquí vamos a administrar furosemida 1 a 2 miligramos por kilogramos a dosis respuesta, y la butenamida. Este es utilizado con menos frecuencia. También utilizaremos un diurético ahorrador de potasio, que será la espironolactona, combinado con furosemida de 1 a 3 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis, y la albúmina humana en un 20 a un 25%. También tenemos los agentes alquilantes. Esto se basa en tratamientos orales de 8 semanas con ciclofosfamida de 2 a 3 miligramos por kilogramo al día, o clorambucil de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo al día, acompañados de prednisona en dosis decrecientes. Estos son eficaces en reducir la tasa de recaídas a 6 a 12 meses en un 50%, comparados con la prednisona sola. La ciclofosfamida se utiliza para tratar el síndrome nefrótico. Actúa suprimiendo el sistema inmunitario del organismo. El micofenolato mofemetil. Este posee un efecto inmunosupresor. Tiene efectos sobre el control de la proliferación mesangial y la atenuación del daño renal, mediado por inflamación. También están los racolimus.
a esta dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo al día, asociado a corticoides. También tenemos dentro del tratamiento los antibióticos para la profilaxis de las infecciones. Las infecciones bacterianas siguen siendo una gran causa importante de mortalidad en pacientes nefróticos. Las más frecuentes son la peritonitis primaria, la celulitis, la sepsis y la neumonía. Particularmente relevante es la susceptibilidad al Streptococcus pneumoniae, por lo que se recomienda la vacunación en estos casos. También tenemos la profilaxis con amoxicilina. Esta se recomienda en menores de 2 años que no hayan recibido una apropiada vacunación. Se debe considerar además la posibilidad de problemas otorrinolaringológicos, dérmicos, caries dental, infecciones del tracto urinario y parasitosis intestinal. Ahora, en el pronóstico. La respuesta al tratamiento abarca un amplio espectro de posibilidades, de modo que los pacientes pueden mostrar grandes diferencias en cuanto al pronóstico, el tratamiento y el riesgo de enfermedad renal crónica. El pronóstico a largo plazo está condicionado en gran medida por la respuesta a corticoides. Los pacientes sensibles a corticoides evolucionan habitualmente hacia la resolución de su enfermedad con perseverancia de la función renal. En términos generales, el pronóstico de la función renal en los pacientes con síndrome nefrótico córtico-resistente es malo. Se ha reportado que es de un 30 a un 50% de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal en 10 años. El síndrome nefrótico secundario constituye las enfermedades glomerulares producidas por enfermedades sistémicas, siendo en la mayoría de las ocasiones un signo de pronóstico evolutivo negativo. En nuestro caso tenemos al paciente José David Pérez. Se presenta paciente pediátrico, varón de 6 años de edad, procedente de Choluteca, Orocuina. Acude por edema generalizado de 6 días de evolución. Presenta edema en cara, abdomen, miembros inferiores y ganancia ponderal de peso en pocos días. Paciente refiere dificultad respiratoria y dolor abdominal de leve intensidad, razón por la cual es referido de urgencia desde el Hospital del Sur hacia el Hospital Escuela Universitario. En la valoración inicial de anamnesis y examen físico tenemos el interrogatorio, anamnesis y el examen físico. En el interrogatorio tenemos antecedentes personales de atropia, infección viral, bacteriana o parasitaria. Vacunación reciente, no hay ningún antecedente. Dentro de los antecedentes familiares de síndrome nefrótico, tenemos otras nefropatías o enfermedad renal crónica, no hay ningún antecedente. Al momento del examen físico se encontró incremento de peso por retención de líquidos, localización de edemafobia grado 2, con una depresión de 4 milímetros que desaparece en aproximadamente 10 segundos, y un signo clínico de complicación, como disnea y dolor abdominal. Situación actual del paciente. José David Pérez tiene una edad de 6 años, mide 1,5 m y pesa 25 kilogramos. Al ingreso a la sala de terapia renal se monitorizan los constantes vitales, encontrándose un paciente normotenso, una presión arterial 110/75, una temperatura de 37.3 grados Celsius y una disnea de 35 respiraciones por minuto, o sea, hay una dificultad respiratoria. El paciente continúa con edema general en cara, abdomen y miembros inferiores. Se inicia terapia con prednisona oral 60 mg por metro cuadrado al día y furosemida 2 mg por metro cuadrado por kilo. Se inicia también antibiótico-terapia, restricción de líquidos y balance hídrico. Exámenes solicitados. Se solicitan proteínas urinarias como pruebas iniciales, hemograma e inmunoglobulinas para evaluar las alteraciones secundarias, serología viral, complemento y estudio de autoinmunidad para descartar síndrome nefrótico secundario, cultivos de exudado faríngeo, análisis de orina o examen general de orina, creatinina y urea, niveles de albúmina sérica, perfil lipídico, electrolitos séricos,
TAC de tórax debido a la disnea, ecografía abdominal por dolor abdominal. Los resultados del laboratorio nos indican que el examen de hematología arrojó leucocitos asociados a la citis, proteinuria en rango nefrótico, es decir, una proteinuria de 42 miligramos por metro cuadrado por hora, y polvominemia, 2.0 gramos por decilitro. Los valores para hipercolesterolemia son de 350 miligramos por decilitro. Hematócrito y hemoglobina disminuida, asociado a la pérdida de proteínas. Serología, títulos de ASO menores a 100, es decir, normal. TAC de tórax reporta derrame pleural y exudado faríngeo negativo. El diagnóstico médico de este síndrome nefrótico infantil primario idiopático, ya que los resultados del laboratorio no se encuentran parámetros asociados a un síndrome nefrótico secundario. Por lo tanto, el diagnóstico es síndrome nefrótico primario o idiopático, que según las estadísticas es lo que se reporta en la población infantil en el 90% de los casos. La evolución del paciente. Al ingreso se monitorizaron las constantes vitales y se realizó restricción hídrica, controles de peso, diuresis y balance hídrico diario. Se pautó una dieta hiposódica. Se continuó con el tratamiento diurético, prednisona, antibiótico. Se indicó el uso de estatinas debido a la hipercolesterolemia. Ante la persistencia marcada de edemas, se decidió pautar dosis de albumina sérica. Se realizaron controles analíticos periódicos, ajustando los aportes hidroelectrolíticos según el resultado. Se produjo una progresiva mejoría analítica y sintomatológica en días posteriores, pero el paciente José David Pérez aún no está apto para su remisión. 10 semanas después de su estado de remisión, desapareció la proteinuria, indicándose resultados de menos 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Índice de proteína creatinina se redujo al menos de 0.2%, lo que nos indica una proteinuria negativa e indicios en tira reactiva durante 5 días consecutivos. Aunque los pacientes se vayan en estado de remisión, deben seguir con indicaciones médicas y medicamentos para disminuir las probabilidades de recaída. En nuestro proceso de atención de enfermería, valoramos a nuestro paciente. Encontramos un niño de 6 años de edad que presenta edema generalizado. El diagnóstico es riesgo de la integridad cutánea relacionado con el edema. Planificamos un régimen hiposódico, es decir, una alimentación baja en sodio o en sal, restringir líquidos, evaluar con constancia signo de fobia, administrar diuréticos y corticosteroides según indicación médica, reposo durante el edema, registrar ingestas discretas, registrar signos vitales, especialmente presión arterial, control de peso y lubricar piel. En ejecución, vamos a verificar que el paciente esté consumiendo poca sal. Se disminuyen las ingestas de líquidos con el fin de disminuir el signo de hematosis. Se administran medicamentos diuréticos vigilando la respuesta a las dosis indicadas, porque no todos los pacientes reaccionan de manera favorable a las mismas dosis. Registramos las excretas esperando un balance ideal. Aconsejamos al paciente a permanecer en reposo. Y también le explicamos por qué. Registramos el peso del paciente. Esto nos permitirá vigilar si el edema ha disminuido, si el paciente ha liberado líquidos de su cuerpo. Nos enfocamos en solucionar problemas de sed con cubitos de hielo y humedecer la boca del paciente con frecuencia. Esto nos permitirá, que el paciente disminuya la ansiedad y la necesidad de ingerir agua. En la evolución, logramos una diuresis significativa en respuesta a los fármacos diuréticos administrados. El paciente colabora en seguir las indicaciones médicas y las indicaciones de enfermería, a la restricción de líquidos y alimentación hiposódica. Se registra disminución del peso a diferencia del peso registrado al ingreso. Se registran signos vitales, registrando presiones arteriales normotensas. Como conclusiones de nuestro estudio de caso con el niño con síndrome nefrótico, podemos concluir que el síndrome nefrótico tiene una mayor incidencia en el sexo masculino. El edema es el signo más visible,
encontrado en casi la totalidad de los pacientes. El síndrome nefrótico está caracterizado por la tríada de proteinuria, albuminemia y edema. Los corticoides son la base del tratamiento. En casi todos los casos se logra la remisión, en la mayoría con tratamiento de corticosteroides, encontrándose resistencia al fármaco en segundo lugar y dependencia del mismo en el tercer lugar. Es decir, la dependencia es de aquellos pacientes que al suspenderse el tratamiento, la patología regresa. Al final, pueden encontrar un glosario con palabras que quizás no conocemos o no tenemos una idea específica de lo que significa. Y ustedes lo pueden revisar para que tengan una mayor comprensión de lo que es el tema del síndrome nefrótico.